Mi nombre es Alejandro Morales. Tengo 52 años, aunque ahora parezco de muchos más. La vida que yo conocía terminó hace 1 año y medio, en una sala de espera de hospital que olía demasiado a desinfectante y a promesas rotas. Lo que pasó con Lucía, mi esposa, no fue una tragedia natural, de esas que el destino reparte al azar. Fue un acto calculado, frío, que se empezó a tejer mucho antes de que yo lo notara. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Si me pregunta por el día exacto, le diría que todo comenzó un lunes, temprano. Lucía había entrado al hospital esa madrugada. Era el parto de nuestro primer hijo, una cosa que habíamos esperado por casi 10 años. La emoción era cruda, real. Yo estaba en esa sala de espera, dando vueltas, tratando de no pensar en estadísticas. Mis suegros, Ricardo y María Elena, habían insistido en que eligiéramos esa clínica privada en particular. Ellos siempre controlaban las decisiones importantes, sobre todo las que implicaban dinero o prestigio. Lucía siempre decía que era su forma de querer, pero yo lo veía como una jaula de oro. Ellos, dueños de una cadena de farmacias y de un par de propiedades importantes, nunca me consideraron a la altura de su hija. Yo era un constructor, me iba bien, pero para ellos siempre fui insuficiente. Cuando el doctor Vargas salió, noté algo raro. Lucía llevaba casi 3 horas en el quirófano. Vargas era un hombre pulcro, demasiado. Tenía el cabello perfectamente peinado y una sonrisa pequeña, como si estuviera a punto de venderte algo. Se acercó a mí sin prisa. «Señor Morales», dijo. Su tono era profesional, pero había una frialdad debajo, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. «Tengo que informarle que la situación se complicó durante el alumbramiento. Hubo un evento hemorrágico masivo, súbito e inesperado. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos». Me dijo que Lucía había muerto. El mundo se detuvo, como pasa en esas películas malas, pero sin sonido dramático. Solo un zumbido denso en mis oídos. Escuché mi propia voz hacer una pregunta estúpida. ¿Y el bebé? El bebé está estable. Es un varón fuerte. Está en neonatología. Eso era todo. Muerte y vida, entregadas en el mismo aliento frío, sin una pizca de la emoción que uno esperaría de alguien que acaba de ver morir a una mujer en sus manos. Yo no alcancé a llorar en ese momento. Estaba paralizado por el shock, tratando de procesar la palabra muerte aplicada a la persona que había visto sonreír hacía apenas unas horas. Pero el verdadero gancho, la cosa que me hizo encender una alarma profunda en mi estómago, fue cuando llegaron Ricardo y María Elena. Ellos llegaron 15 minutos después. Yo estaba sentado en un banco, con la cabeza entre las manos, tratando de respirar. Cuando les di la noticia, sus reacciones no fueron de dolor ni de sorpresa. María Elena llevó su mano al pecho, sí, pero no para llorar. Fue un gesto teatral, rápido. Ricardo, mi suegro, se quedó quieto y me miró, y sonrió. No una sonrisa de alivio, sino una sonrisa calculada, rápida, que desapareció en cuanto notó que yo lo estaba viendo. Fue apenas un segundo, pero era una expresión de cumplimiento, como si hubiera tachado un pendiente de una lista muy larga. «Tenemos que ser fuertes por el niño», dijo Ricardo, y su voz era grave, pero firme, como si estuviera tomando el control de una reunión de negocios. «Alejandro, tienes que venir con nosotros. El doctor Vargas necesita que firmemos unos documentos de liberación y de trámites funerarios». Yo le dije que esperara, que me dejara ver a Lucía, que necesitaba un momento. «No hay tiempo», intervino María Elena acercándose a mí. «Los protocolos son estrictos. Además, el papeleo de sucesión debe empezar de inmediato para asegurar el futuro del niño. Lucía no querría demoras». Sucesión. Mi esposa acababa de morir, y ellos estaban hablando de sucesión y de trámites. Me arrastraron hasta la oficina administrativa con la misma prisa con la que mueves un mueble viejo. El doctor Vargas ya estaba ahí. Sobre el escritorio había una pila de documentos. Muchos de ellos eran efectivamente de liberación hospitalaria y autorización para el manejo del cuerpo, pero en medio había papeles que no me cuadraban. Eran formularios legales densos, relacionados con la custodia provisional del recién nacido y una cesión de derechos sobre bienes conyugales para cubrir supuestos gastos médicos extraordinarios.
«Doctor, ¿qué son todos estos papeles?», pregunté, señalando un formulario que parecía un testamento. El doctor Vargas se aclaró la garganta. «Son parte del protocolo estándar, señor Morales. Dada la naturaleza imprevista del deceso y para evitarle problemas legales futuros, los señores deben tener acceso a ciertas cuentas para garantizar la estabilidad económica del menor. Lucía lo habría querido así». Ricardo se colocó a mi lado, poniendo su mano pesada sobre mi hombro. «Estamos aquí para ayudarte, Alejandro. Es mucho dolor para ti. Solo firma y déjanos manejar esto. Nosotros nos encargaremos de la casa, de todo, para que tú solo te concentres en tu duelo y en el niño. La casa». Nuestra casa, la que Lucía y yo habíamos comprado juntos. Siempre la habían odiado porque no estaba en su exclusivo barrio. La presión era asfixiante. Sentía que si no firmaba, de alguna manera estaba traicionando la memoria de Lucía o poniendo en riesgo a mi hijo recién nacido. Pero mi instinto, esa voz ronca que uno aprende a ignorar en la vida adulta, me gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. Firmé los papeles del hospital para la liberación del cuerpo y los de la custodia provisional del bebé, porque ellos me convencieron de que era solo temporal y que yo estaba demasiado inestable para manejarlo. Pero cuando llegaron a los documentos de la casa y de las cuentas bancarias, me detuve. «No», dije. La palabra me salió temblando. «Esto lo vemos mañana. Ahorita solo puedo pensar en Lucía. Necesito irme». La cara de Ricardo se puso roja. María Elena dejó de fingir el dolor y su boca se apretó en una línea dura. «Alejandro, no seas infantil», siseó ella. «Son solo firmas para asegurar la liquidez». «Dije mañana», repetí, mirando fijamente a Vargas. El doctor desvió la mirada. Eso fue suficiente para confirmar mi sospecha. Ese hombre estaba involucrado en algo que no quería que yo viera. Me fui del hospital sintiéndome vacío y destrozado, pero con la pila de documentos legales y financieros en la mochila sin firmar. Fui a casa y me senté en el sofá que Lucía había elegido. La casa estaba extrañamente silenciosa. No podía llorar. Solo podía recordar la sonrisa de Ricardo. Esa sonrisa. Me obligué a revisar mentalmente la hora del deceso que Vargas me había dado. Eran inconsistencias sutiles. Me había dicho que había sido una hemorragia masiva, pero no me había explicado por qué un hospital tan caro, con esa reputación, no había podido detenerla. Tampoco me había permitido ver el cuerpo de inmediato. Solo me había dicho que había que preparar a Lucía para la funeraria. Me levanté justo cuando el reloj de pared marcó la medianoche. No podía quedarme ahí. Necesitaba ver a mi hijo, sí, pero sobre todo, necesitaba entender. Necesitaba ver la cara de Lucía una última vez, y que alguien, en ese hospital, me dijera la verdad. Regresé en mi camioneta a la clínica. El guardia de seguridad me reconoció y me dejó pasar, pensando que iba a la unidad neonatal, pero yo no fui ahí. Estacioné lejos de la entrada principal. El hospital privado era un laberinto silencioso de mármol por la noche. Me puse mi gorra y caminé por los pasillos menos transitados, los que llevaban a la zona de quirófanos y la unidad de cuidados intensivos, UCI, un área que no estaba abierta al público a esas horas. Me acerqué a la oficina principal de la UCI. Estaba a oscuras, solo la luz de emergencia iluminaba el pasillo. Mientras pasaba, escuché voces que venían de la pequeña sala de descanso de los médicos, justo al lado. La puerta estaba entreabierta. Me pegué a la pared, respirando superficialmente. Reconocí la voz de mi suegro, Ricardo, fuerte y autoritaria. «Es una locura, Ricardo», decía una voz que reconocí como la del doctor Vargas, pero esta vez sin su pulcritud profesional. Estaba nervioso. Mantenerla así es un riesgo legal enorme. No puedo simular una hemorragia por mucho más tiempo sin que alguien del personal se dé cuenta. Ricardo se burló. «Para eso te pagamos, Vargas. Para que no se den cuenta. El viejo está destrozado, pero es obstinado. No firmó los documentos de las cuentas. Necesitamos que ese anestésico la mantenga sedada, en este coma inducido, hasta que Alejandro firme todo. Si ella realmente murió, ¿por qué no le va a firmar a sus generosos suegros el control de la herencia?» En ese momento, sentí que mi corazón dejaba de latir. Mi cuerpo se puso helado, frío como un metal olvidado al sol. Coma inducido. Anestésico. No era posible.
Lucía no estaba muerta. La voz de María Elena, más suave, pero con un filo de hielo, se unió a la conversación. Necesitamos movernos rápido. Ya tenemos la orden de no reanimar lista. Si se despierta o si se complica por la sedación, simplemente la dejamos ir naturalmente. La póliza de seguro de vida millonaria está lista para ser cobrada. Y esa póliza, querido doctor, nos tiene a nosotros como beneficiarios escogidos. Un silencio denso. Escuché el sonido de un mechero. Vargas susurró. Y esa fue la palabra más clara de todas. Asegúrense de que el marido firme antes de que el forense venga a buscar el cuerpo que no existe. O todo esto se cae, Ricardo. Ella está bajo vigilancia en la sala 4. Si alguien pregunta, ha sido transferida de urgencia a otro hospital. Lucía estaba viva, sedada, escondida en algún lugar de ese hospital, mientras yo estaba a punto de firmar su sentencia de muerte y entregarles todo nuestro patrimonio, incluyendo a nuestro hijo. Mi cerebro, por instinto de supervivencia, hizo un clic. Dejé de ser el marido en duelo y me convertí en algo diferente. Yo no podía irrumpir, no podía gritar. Si hacía eso, ellos la matarían inmediatamente y dirían que yo en mi histeria había alterado los hechos. Tenía que ser invisible, tenía que convertirme en la sombra que ellos no sabían que existía. Me retiré de la puerta sin hacer el menor ruido. Caminé hacia mi coche. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una rabia fría y controlada que nunca había sentido. Conducí a casa. Saqué mi computadora y empecé a trabajar. Lo primero que hice fue buscar el número de teléfono de mi abogado, a quien no llamaría hasta tener algo sólido. Después, empecé a buscar todo lo que pude sobre el Dr. Vargas, sobre Ricardo y María Elena, sus negocios, sus antecedentes, cualquier cosa. Ellos querían que yo llorara y firmara. Ellos querían mi casa, mis cuentas y a mi hijo. Pero sobre todo, querían silenciar a Lucía para siempre. Ahora yo sabía la verdad. Yo tenía la información. Y a partir de ese momento, mi silencio no fue el silencio del duelo, sino el silencio de la guerra. Si usted ha llegado hasta aquí, probablemente esté intrigado por saber cómo me enfrenté a esa gente sin que se dieran cuenta. Lo que pasó después no fue rápido ni fácil, pero fue necesario. Mi nombre es Alejandro Morales. Tengo 52 años. Y cuando le digo que aquel día mi vida se partió en dos, lo digo en el sentido más literal de la palabra. Yo no solo perdí a mi esposa, Lucía, en un quirófano, supuestamente, sino que en cuestión de horas descubrí que la tragedia no era más que una pieza de un engranaje mucho más frío y perverso. El conflicto, el verdadero conflicto, no era la muerte, sino la traición de la gente que más cerca teníamos, y cómo intentaron usar el dolor más profundo para robarme lo poco que me quedaba, incluyéndome a mi hijo recién nacido. Yo no soy detective, soy constructor, pero esa noche tuve que convertirme en uno para sobrevivir. Lo que vi en la cara de mis suegros, esa calma artificial y la prisa del doctor, no me permitió hacer el duelo. Solo me dejó un vacío frío en el estómago. Después de que me dijeran lo de Lucía y de que sus padres, don Ramiro y doña Elena, insistieran en que me fuera a casa a descansar, una sugerencia que sonaba más a una orden de desalojo, yo simplemente no pude. Estuve dando vueltas en el estacionamiento del hospital, sentado en mi camioneta, mirando la fachada. Era ya muy entrada la noche. La luz del pasillo donde estaba la unidad de cuidados intensivos, o donde supuestamente habían llevado el cuerpo, se sentía como un foco clavado en mí. Me convencí a mí mismo de que la paranoia se había apoderado de mí, que el shock era demasiado grande. Pero luego recordé a doña Elena preguntando por el número de la caja fuerte de Lucía, minutos después de que me informaran el deceso. No era normal. Era un depredador midiendo el botín. Decidí que no iba a irme. Tenía que ver algo, cualquier cosa. No sabía qué buscaba. Quizá una confirmación de que ella realmente se había ido, o quizá una confirmación de mi locura. Regresé al hospital y entré por la entrada de emergencia, que siempre está abierta. Subí al piso donde la habían atendido. La zona de recuperación posparto era silenciosa. Usando la excusa de que había olvidado mi billetera en el cuarto donde nos habían dado la noticia, logré pasar por el puesto de enfermeras que estaba semivacío.
Llegué cerca de la habitación que se suponía había sido la suya. Pasé de largo y me escondí en un pequeño depósito de limpieza al final del pasillo, donde podía oír sin ser visto. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara voces. Eran las de don Ramiro y doña Elena, y se les unió la voz baja y profesional del doctor Velázquez, el mismo que me había dado la noticia horas antes. No estaban llorando, estaban discutiendo logística, como si hablaran de un paquete perdido. ¿Estás seguro de que la dosis es suficiente para mantenerla?, preguntó don Ramiro, su voz apenas un susurro áspero. Escuché al doctor Velázquez responder con una frialdad que me congeló la sangre en las venas. La mezcla de sedantes es profunda, señor. Ella está en un coma inducido. No despertará hasta que yo lo decida, o hasta que el cuerpo decida por sí mismo si aceleramos el proceso. Pero por ahora necesitamos la firma de Morales. El idiota está devastado. No pensará con claridad, dijo doña Elena, y la palabra idiota me hizo dar cuenta de cuánto me habían despreciado siempre. Mañana por la mañana le presentamos los papeles del testamento y la sesión de custodia temporal del niño, citando su incapacidad emocional para manejar las cuentas y la crianza. Don Ramiro intervino con un tono de prisa. Necesitamos la casa. Alejandro está registrado como beneficiario de la hipoteca, pero la póliza de vida y las cuentas mancomunadas tienen que pasar a Lucía, para que luego, por sucesión, pasen a nosotros. Hay casi 2 millones. Y la póliza de seguro, Velázquez. ¿Está lista la orden? Está en el sistema, la de no resucitar, susurró el médico. Tan pronto como obtengamos la firma para el control del niño, procedemos. Será una muerte natural, una complicación de la hipotensión posparto. Nadie lo cuestionará. Yo estaba paralizado. Lucía no estaba muerta, estaba sedada. Estaba viva, y la estaban manteniendo en coma para robarme a mí. Y peor aún, para asegurarse de que si yo no firmaba, la desconectarían y la dejarían morir. La rabia no me llegó como una explosión. Llegó como una capa de hielo que cubrió mi corazón y mi mente. Dejé de ser el esposo doliente para convertirme en un operador, silencioso y letal. Salí de allí como si mi vida dependiera de ello. Y de hecho, dependía. Tenía que actuar como el hombre más roto de México para que no sospecharan. Al día siguiente, mis suegros se presentaron en mi casa, vestidos de negro caro, con un semblante de tristeza forzada. Me trajeron el acta de defunción falsificada, lo supe después, y, efectivamente, un fajo de papeles. «Hijo», dijo don Ramiro, con esa voz untuosa que usaba para pedir favores, «sabemos que estás destrozado, pero hay trámites urgentes. El bebé necesita un fondo fiduciario, y Lucía era muy organizada. Este testamento que ella firmó asegura que el patrimonio se mantenga estable, administrado por nosotros, sus padres, hasta que tú estés estable o hasta que el niño cumpla la mayoría de edad. Solo necesitamos tu firma». Apenas pude forzar un movimiento de cabeza. Me disculpé, dije que necesitaba tiempo para asimilar. «No puedo concentrarme en números, Ramiro. Dame unos días». Ellos insistieron, pero mi fingida histeria y mi aspecto de no haber dormido en días los convencieron de que era inútil presionar más en ese momento. Se fueron, no sin antes llevarse una pequeña caja de recuerdos de Lucía, que usaron como pretexto para entrar a mi casa y revisarla. Esa misma tarde inicié mi investigación. Lo primero fue lo financiero. Lucía era extremadamente meticulosa. Abrí las cuentas en línea y confirmé mis peores sospechas. Había habido varias transferencias grandes, no autorizadas por mí, hacia cuentas que tardé horas en rastrear. Los beneficiarios no eran directamente mis suegros, sino corporaciones offshore, recién creadas, que investigué a través de contactos de negocios que había hecho años antes. Eran transferencias por casi $2 millones, movidas en los días previos al parto, anticipando que, sedada o muerta, Lucía no podría revertirlas. Lo siguiente fue el testamento. No pude acceder al original, pero recordé que Lucía había mencionado tener una póliza de seguro de vida grande de la que yo era el único beneficiario. Empecé a indagar con el agente. El agente me informó que, de manera extraña, unas semanas antes, Lucía había cambiado al beneficiario, nombrando a sus padres en caso de mi fallecimiento o incapacidad. Esto, en sí mismo, no era raro.
Pero la firma que había en el documento de cambio de beneficiario no parecía la de Lucía. Era demasiado perfecta. Aproveché mis contactos en el sector inmobiliario y de la construcción. Necesitaba historial criminal. Descubrí que don Ramiro tenía antecedentes financieros turbios de hace 20 años, resueltos supuestamente fuera de los tribunales. Fraude hipotecario. Un patrón de ataque. Mientras tanto, en el hospital, yo necesitaba un topo. Alguien que no estuviera comprado por el doctor Velázquez. Me acerqué a la doctora Patricia Robles. Ella no era la médico tratante principal de Lucía, pero estaba en el turno de la noche cuando la intervinieron. La abordé en el estacionamiento, lejos de las cámaras, sin mencionarle el robo. Doctora Robles, le dije manteniendo la voz baja. Sé que no es su paciente, pero soy el esposo de Lucía Morales. Hay algo en la manera en que se manejó la emergencia que no me cuadra. El doctor Velázquez habló de un colapso súbito, pero mi esposa era sana, y los informes preoperatorios lo confirman. Me gustaría que revisara discretamente los signos vitales exactos de las últimas 24 horas. Siento que se omitió información crítica. No la acusé. Apelé a su juramento. Le dije que temía por la vida de mi hijo, que dependía de la verdad. La doctora Robles, una mujer de unos 40, con ojos cansados pero firmes, me miró fijamente. «Señor Morales», me respondió con cautela. Hubo ciertas irregularidades en la sala de partos. El manejo de la anestesia fue más prolongado de lo usual. Déjeme investigar. Pero si me expongo, me destruirán. Yo le aseguré que la protegería. Le dije que estaba reuniendo pruebas legales, no buscando venganza personal. Le di un número de teléfono seguro. El segundo eslabón fue la enfermera Marta Delgado. Marta era más joven y parecía incómoda. La encontré en el vestíbulo tomando un café. «Marta», le dije directamente, usando su nombre. «Sé que Lucía está en la UCI. Sé que no murió. Sé que el doctor Velázquez y mis suegros tienen una orden de no resucitarla. Y sé que usted lo sabe». Ella se puso pálida. Su vaso de café tembló. «Señor, no puedo hablar. Me despiden». «No solo la despedirán, Marta. La harán cómplice de homicidio. Están planeando una muerte. Y usted está en el turno. Mi esposa está viva y mi hijo necesita a su madre. ¿Puede dormir con esa conciencia?» Marta no pudo responder con palabras. Solo asintió, las lágrimas empezando a rodar por su rostro. Me dio información crucial. La ubicación exacta de Lucía, el nombre específico de los sedantes, y confirmó que la orden de no resucitar estaba en su expediente, esperando la firma final del familiar más directo, que convenientemente serían los abuelos después de que yo firmara el poder. Con la información del hospital y las pruebas financieras, el panorama era completo. Fraude, secuestro médico, si se puede llamar así a mantener a alguien en coma contra su voluntad, intento de robo multimillonario y conspiración para asesinar. Necesitaba un fiscal de verdad. Ahí entró Manuel Salazar, un hombre con reputación de ser incorruptible y metódico. Le presenté un expediente, no un cuento. Documentos bancarios, la supuesta póliza falsificada, el historial de fraude de Ramiro y los testimonios de mis aliados dentro del hospital, aunque estos últimos de forma confidencial, para protegerlos. Salazar revisó el archivo en silencio. Tardó casi 1 hora sin decir una palabra. Al final solo me preguntó, ¿sigue actuando como si no supiera nada? Sí, respondí. Sigo siendo el esposo destrozado. Están esperando que firme en cualquier momento. Bien, dijo Salazar. Necesitamos más. Necesitamos un testigo que confirme el patrón. Alguien que ellos hayan atacado antes. Fue ahí donde la investigación criminal de don Ramiro fue útil. Encontré el nombre de Valeria Ochoa, una mujer que hace años había perdido su casa en un esquema de fraude similar que involucraba a Ramiro, aunque él nunca fue a la cárcel. La contacté, y después de una conversación difícil, ella accedió a testificar. Ella confirmó el modus operandi de la familia, la explotación de la vulnerabilidad para el robo de activos y la manipulación legal. El tiempo se estaba acabando. El doctor Velázquez, presionado por los padres de Lucía que temían que yo siguiera postergando la firma, comenzó a mover sus piezas. La doctora Robles me envió un mensaje codificado, preparando traslado. Sabíamos lo que significaba. Estaban preparando el cóctel letal. Velázquez estaba a punto de actuar.
Había citado a mis suegros a la mañana siguiente para lo que sería el último adiós. Ellos pensaban que iban a ver el final. Yo sabía que esa noche, antes del amanecer, era nuestro único momento para actuar. Todo el plan de justicia dependía de que Velázquez y mis suegros no se dieran cuenta de que la red se estaba cerrando sobre ellos, justo cuando se sentían más victoriosos. En ese momento, solo me importaba que Lucía siguiera respirando y que mi hijo creciera sabiendo la verdad. Y esa verdad estaba a punto de irrumpir en la oscuridad. Si le interesa saber cómo logramos entrar al hospital antes de que fuera demasiado tarde, suscríbase al canal y le cuento la historia completa. Alejandro Morales. 52 años en aquel momento, aunque hoy me siento como si tuviera 82. La historia que les cuento, la de mi esposa Lucía y su supuesta muerte, es algo que sucedió hace 1 año y medio. Es difícil de revivir, no por la emoción desbordada, sino por la frialdad de la planificación que presencié. Cuando volví a casa esa noche, después de escuchar esa conversación a escondidas en el hospital, la confirmación de que Lucía estaba viva y la trama de sus padres para despojarme de todo, la realidad me golpeó con el peso de un bloque de concreto. No había luto, solo una rabia helada y una necesidad urgente de actuar sin mostrar absolutamente nada. Tenía que fingir ser el viudo devastado, quebrado por el dolor, mientras por dentro mi mente era una máquina funcionando a máxima velocidad, catalogando cada paso que debía dar para desmantelar un esquema que no solo pretendía robarme, sino también asesinar a mi esposa. La mañana siguiente fue una prueba de fuego para mi autocontrol. Los padres de Lucía, Ricardo y Elena llegaron a mi casa temprano. No para consolar, sino para empezar a hablar de trámites. Ricardo, con ese aire de hombre de negocios que siempre detesté, empezó a mencionar la necesidad de que yo firmara unos papeles relacionados con el patrimonio de Lucía, para que el bebé tuviera seguridad, ahora que su madre no está. Su voz era solemne, pero sus ojos bailaban con esa alegría contenida que había visto en el hospital. Elena, por su parte, se dedicó a manipular a mi hijo recién nacido, hablando de lo mucho que se parecería a ella, y de cómo lo cuidarían juntos. Me estaban borrando de la ecuación lentamente. Yo escuchaba, asentía, murmuraba sobre mi dolor, y les decía que mi abogado se encargaría de todo, que yo estaba demasiado afectado para leer documentos. Esa fue mi primera jugada silenciosa, ganar tiempo y establecer un intermediario legal, aunque ese intermediario fuera yo, trabajando en la sombra. Necesitaba pruebas irrefutables. La primera y más obvia era la aparente inconsistencia financiera. Lucía había sido extremadamente metódica con nuestro dinero. Yo sabía que ella tenía una póliza de seguro de vida que era multimillonaria, sí, pero que yo era el beneficiario primario, y el bebé, el secundario. Si ellos lograban que yo firmara un documento que me declarara inestable o cediera el control de la herencia y de la casa, que estaba a nombre de Lucía, el siguiente paso sería falsificar o manipular la designación de beneficiario, o directamente matarla para activar la póliza a nombre de quien supuestamente controlaba el patrimonio, que terminarían siendo ellos. Revisé todos nuestros archivos digitales. Encontré el testamento original. Lo que ellos estaban preparando era una falsificación burda, que les daba control total sobre los bienes inmuebles y las cuentas bancarias, incluyendo una cuenta de inversiones separada de casi $2 millones que Lucía había ahorrado. Fue en ese momento que entendí la urgencia y la frialdad. No se trataba solo de avaricia, se trataba de una operación bien planeada. La casa, el dinero, el bebé como moneda de cambio para asegurar el control a largo plazo. Mi primer contacto crucial fue fuera del círculo familiar. Necesitaba infiltrarme en el hospital sin levantar sospechas. La doctora Patricia Robles, la internista que supuestamente había confirmado la muerte de Lucía y que ahora supervisaba su coma inducido, era mi objetivo. No podía abordarla directamente. Hice una investigación discreta sobre ella, su historial, su reputación. Era una médica respetada, con una trayectoria limpia, lo que me hizo dudar si ella era totalmente corrupta o si estaba siendo manipulada por el médico principal, el doctor Torres. La encontré a la salida de su turno, en un estacionamiento poco concurrido. No hubo confrontación, solo una solicitud desesperada de un esposo.
Le dije que mi instinto me gritaba que algo andaba mal. No mencioné que la había escuchado, sino que le mostré la inconsistencia más grave que había encontrado hasta el momento. Una transferencia bancaria no autorizada por una cantidad relativamente pequeña de una cuenta conjunta nuestra, realizada 2 días antes de la supuesta muerte, a una cuenta que Ricardo y Elena solían usar para gastos médicos. Cuando le mostré el extracto, el semblante de la doctora Robles cambió. Me miró fijamente y entendió que yo no era el viudo ciego que sus superiores creían. No habló mucho. «Señor Morales», me dijo en voz baja, «lo que está sugiriendo es muy serio». «Doctora», respondí con la voz más firme que pude reunir, «lo que sugiero es que mi esposa no murió, y que si usted no me ayuda, van a hacer que muera». Ahí le susurré la parte más crítica, la orden de no resucitar que estaban preparando. Eso fue el punto de quiebre. Una orden DNR, Do Not Resuscitate, en un paciente joven que acababa de pasar por un evento traumático pero estabilizado y mantenido en coma inducido sin una razón médica clara, era una señal de alarma profesional ineludible. Patricia Robles, a pesar de las amenazas implícitas de sus colegas, tomó una decisión esa noche. Se convirtió en mi aliada. Ella me puso en contacto con la enfermera Marta Delgado, una mujer de carácter fuerte y ética inquebrantable que estaba harta de lo que veía. Marta no solo confirmó la sedación excesiva y la manipulación de los registros, sino que me dio detalles vitales. Las dosis exactas de propofol y midazolam que se estaban utilizando para mantener a Lucía al borde, y que el doctor Torres, el médico corrupto, había estado entrando a la habitación de Lucía a horas inusuales, solo para revisar el monitor y susurrar órdenes a Marta, órdenes que ella se había negado a seguir por completo, lo que la había puesto en riesgo de ser despedida. Con la información médica en mano, me centré en el aspecto legal y criminal. Necesitaba un patrón. Si Ricardo y Elena eran capaces de esto, no podía ser la primera vez. Mi investigación sobre el historial financiero y legal de los suegros, utilizando una base de datos comercial a la que tenía acceso por mi antiguo trabajo, reveló algo espantoso. Ricardo y Elena, bajo el disfraz de una firma de consultoría de bienes raíces, habían estado involucrados en al menos 2 casos similares 5 años atrás. Personas mayores o vulnerables que morían inesperadamente después de un evento médico, dejando sus bienes a fideicomisos controlados por ellos. Uno de esos casos había dejado un rastro de una sobreviviente, una mujer llamada Valeria Ochoa, que había logrado escapar de un esquema de tutela abusiva después de que su padre muriera. Localizar a Valeria Ochoa fue difícil, pero vital. Ella vivía en otra ciudad ahora, tratando de reconstruir su vida. Cuando la encontré y le expliqué mi situación, no dudó. Ella ya había sido víctima de Ricardo y Elena. El patrón era idéntico. Manipulación en un momento de crisis médica, falsificación de firmas y una presión despiadada para obtener el control de propiedades. Valeria se convirtió en nuestro testigo clave, confirmando que mis suegros operaban con un cálculo criminal, no con dolor filial. Armado con el testimonio de Valeria, los registros financieros, las transferencias no autorizadas y el seguro, y la corroboración interna de Patricia y Marta, los prontuarios adulterados y la orden DNR ilegal, me presenté ante el fiscal Manuel Salazar. Salazar era conocido por ser un hombre de justicia silenciosa, implacable, pero que exigía pruebas sólidas. La reunión con Salazar fue tensa. Le entregué una carpeta densa de evidencia. No le conté una historia de sentimientos, le presenté hechos. Fraude de seguros, falsificación de documentos, robo y el intento de homicidio por omisión a través de la orden de no resucitar. Patricia Robles se unió a la reunión por videollamada, arriesgando su carrera, y confirmó la situación de Lucía, explicando la sedación y el riesgo inminente. «Señor Morales», dijo el fiscal Salazar, con el ceño fruncido mientras hojeaba los estados de cuenta, «esto no es solo un pleito familiar por herencia. Esto es crimen organizado. Pero necesito flagrancia para intervenir de la manera que usted necesita, en el hospital. Necesito probar que el riesgo de muerte es inminente». Yo sabía que el tiempo se agotaba. Mis suegros estaban ansiosos. Lucía llevaba casi una semana sedada. La señal llegó a través de un mensaje de texto cifrado de Marta a Patricia. «Están moviendo el protocolo. Hoy al anochecer. Dosis letal combinada.
El doctor Torres, bajo presión de Ricardo, quien probablemente temía que yo fuera al banco a congelar las cuentas, había decidido acelerar la muerte natural de Lucía. Querían que ella se fuera esa noche, antes de que el lunes yo pudiera firmar algo, o peor aún, confrontarlos. Esa fue la decisión interna final. No había más tiempo para esperar la orden judicial perfecta. La vida de Lucía, la madre de mi bebé, estaba contada en horas. Llamé inmediatamente a Salazar y le reenvié el mensaje de Marta. «Señor Salazar», le dije, mi voz extrañamente calmada, «el riesgo ya no es inminente. Es ahora. Vaya a la corte. Nosotros vamos al hospital. Estaré allí con la doctora Robles. Necesitamos la orden de traslado y arresto antes de que él active el botón de la bomba de infusión». Esa noche, no volví como un esposo desconsolado. Volví como un depredador que iba a recuperar lo que era suyo. Me reuní con Patricia en el estacionamiento del hospital. Ella traía consigo un pequeño maletín médico de emergencia, preparada para estabilizar a Lucía si era necesario. Entramos por la puerta de servicio, moviéndonos como sombras, sabiendo que cada paso era una apuesta a vida o muerte. El plan era simple y aterrador. Patricia iría primero, fingiendo una revisión de rutina. Yo esperaría, y cuando ella me diera la señal, entraríamos para detener al doctor Torres antes de que pudiera completar la mezcla letal de sedativos. Sabíamos que, en cualquier momento, el fiscal Salazar llegaría con la orden judicial. Solo teníamos que mantener a Lucía con vida hasta ese momento. Mientras caminaba por esos pasillos fríos, el silencio era ensordecedor. Solo pensaba en el rostro de mi bebé y en la sonrisa de Lucía. No podíamos fallar. El doctor Torres estaba en la habitación, como Marta había advertido. La luz estaba baja. Patricia se deslizó primero. Yo me quedé cerca de la puerta, escuchando la respiración agitada y falsa de Patricia, mientras ella fingía revisar los signos vitales, y la voz grave del doctor Torres, que le estaba dando instrucciones finales sobre cómo preparar una nueva mezcla de medicamentos para asegurar la comodidad de la paciente. La comodidad mortal. Patricia me dio la señal, una tos breve y seca. Abrí la puerta de golpe, justo a tiempo. Si les interesa saber lo que pasó después, cómo logramos asegurar la vida de Lucía y cómo el esquema de Ricardo y Elena se desmoronó por completo cuando el fiscal Salazar entró con la orden judicial en mano, presten atención a la próxima parte, porque esa noche, el silencio que mantuve por días se rompió con el sonido de las sirenas y las esposas. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la continuación de este relato real. Mire usted, cuando uno está en el ojo del huracán, no piensa en la magnitud de lo que está viviendo. Solo piensa en el siguiente paso. Había pasado casi una semana desde que regresé al hospital y escuché aquella conversación. 7 días en los que tuve que seguir fingiendo ser el esposo destrozado, el viudo resignado que necesitaba una mano amiga para lidiar con el papeleo. Mientras tanto, me reunía con el fiscal Manuel Salazar, con la doctora Patricia Robles y, discretamente, con la enfermera Marta Delgado. El fiscal Salazar no perdió el tiempo. Con el testimonio de la señora Ochoa, la exvíctima que confirmaba el patrón de fraude y violencia de mis suegros, y con los registros financieros que yo había recuperado, esas transferencias no autorizadas y la aparente póliza de seguro multimillonaria, donde Lucía me había puesto a mí como beneficiario inicial, pero que había sido cambiada fraudulentamente en los últimos meses, teníamos una base muy sólida. El testamento falsificado, que dejaba la casa y las cuentas a cargo de mis suegros y nombraba a mi suegra como la tutora legal del bebé, era la prueba de su intención final. Pero faltaba el momento justo para actuar. Si interveníamos demasiado pronto, antes de que el médico corrupto cometiera un error fatal, podrían alegar que solo se trataba de una disputa familiar y de un documento mal interpretado. Lo que Salazar necesitaba era que el médico hiciera su movimiento. Estaban tan confiados, mis suegros y ese doctor, que seguían moviendo las piezas del tablero sin saber que yo había visto todo el juego. El doctor, cuyo nombre aún me quema en la boca, había logrado que Lucía pareciera una paciente terminal. Había colocado una orden de no resucitar en su expediente. Era una táctica perversa. Si Lucía sufría una complicación por la alta sedación, nadie intervendría, y parecería que había muerto naturalmente a causa del trauma del parto,
tal y como lo habían planeado. La doctora Patricia Robles se convirtió en mis ojos dentro del pabellón de terapia intensiva. Ella, junto con Marta, estaba revisando los protocolos de medicación de Lucía. Patricia me explicó que la sedación que Lucía estaba recibiendo era anormalmente alta para una paciente que, según los registros internos, estaba estable pero inconsciente. Me dijo: Alejandro, si mantienes a alguien sedado con esas dosis durante mucho tiempo, el cuerpo empieza a fallar. Es una muerte lenta, disfrazada de falla orgánica. No es un coma inducido terapéutico, es un encarcelamiento químico. Marta, la enfermera, fue crucial. Ella tenía acceso a las horas de cambio de turno y a la farmacia interna. Una noche, me llamó al celular con un tono de voz tan bajo que apenas podía escucharla, temblando visiblemente, aunque no la veía. Ella dijo: Alejandro, el doctor acaba de cambiar el protocolo, mañana por la tarde. Lo hizo él mismo, no lo pasó por el sistema de farmacia central. Está pidiendo una combinación que no se usa para sedación. Es una mezcla de propofol y algo más potente que va a deprimir su respiración hasta que pare. El tiempo se había acabado. Ya no podíamos esperar a que los documentos de la herencia fueran firmados o a que mis suegros intentaran sacar el bebé del hospital. El reloj corría para Lucía. Salazar movió sus piezas esa misma noche. Necesitaba que un juez firmara una orden de intervención médica forzosa, una orden que permitiera a la doctora Robles entrar e intervenir en el tratamiento de Lucía, que asegurara la detención del médico por intento de homicidio y fraude, y, lo más importante, que nos permitiera confiscar el expediente clínico, la bitácora de enfermería y recolectar las muestras toxicológicas directamente del suero intravenoso y de Lucía. Eso era la prueba irrefutable. Yo no dormí. Me instalé en una pequeña cafetería a unas cuadras del hospital, mirando la hora. Teníamos que actuar antes de las 4 de la tarde, cuando el doctor corrupto supuestamente iniciaría su ronda y administraría la dosis letal. A la 1 de la tarde, recibí un mensaje de Salazar. Una palabra: listo. En ese momento, sentí un frío recorrer mi espalda, un peso helado que no era miedo, sino la concentración absoluta. Era la hora de pagar. Me dirigí al hospital. No entré por la puerta principal. Patricia me esperaba en una entrada lateral de personal, con su bata blanca y una expresión de tensión contenida. Llevaba en una mano una pequeña bolsa médica y en la otra, un walkie-talkie. Marta ya estaba dentro, en su puesto, fingiendo normalidad. Patricia me dijo con la voz apenas audible: el doctor acaba de entrar a la sala de Lucía. Dijo que iba a hacer una revisión crítica del estado de sedación. Sabíamos que esa revisión era la excusa para acelerar el proceso. Mi plan era simple y aterrador. Yo debía ser la distracción. Yo tenía que entrar primero, como el esposo que no puede tolerar la pérdida, para que Patricia pudiera entrar justo después con el equipo necesario para estabilizarla y tomar la muestra. Llegué a la UCI. Los pasillos parecían demasiado brillantes, demasiado limpios. Vi a mis suegros sentados en la sala de espera, cerca de la entrada. Mi suegra, doña Elena, estaba leyendo una revista con una calma insultante. Mi suegro, don Ricardo, me vio llegar y me dedicó esa sonrisa de compasión falsa, esa que me había roto el corazón al principio y que ahora solo me llenaba de náuseas. Me acerqué a ellos. Mi suegro se puso de pie, fingiendo preocupación. Él dijo: Alejandro, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando. El médico está revisando a Lucía. Nos dijo que quizás hoy veríamos un cambio significativo. La palabra significativo sonó como un código. Yo lo miré a los ojos. No respondí a su pregunta. Solo dije: necesito verla. No puedo esperar más. Mi suegra replicó, con ese tono meloso que usaba para manipular: hijo, debes ser fuerte. El doctor dijo que no se permite la entrada durante la revisión crítica. Debemos respetar su privacidad y el protocolo. Ignoré sus palabras y caminé directamente hacia la puerta de la unidad de Lucía. Don Ricardo me interceptó, tratando de tomarme del brazo. Alejandro, escucha. Lo que menos necesitamos es un escándalo, ¿de acuerdo? Mañana tenemos que hablar sobre los papeles del bebé. Me solté de su agarre. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero con una firmeza que no había usado en meses. Yo dije: no vamos a hablar de nada, Ricardo. Voy a ver a mi esposa.
Crucé el umbral. El doctor corrupto estaba allí, junto a la cama de Lucía. La sala de la UCI era silenciosa, solo interrumpida por el pitido monótono de los monitores. Lucía estaba pálida, con la piel fría y ese tubo respiratorio que parecía tan ajeno a ella. Pero estaba viva. Sus padres me habían hecho creer que no lo estaba. El doctor se volteó, molesto por la interrupción. Tenía en la mano una jeringa prellenada, lista para ser conectada al puerto de la vía central. Había un pequeño vial transparente sobre la mesa auxiliar que no debería estar ahí. Un vial que no era parte del protocolo estándar. El doctor dijo con falsa autoridad: «Señor Morales, ¿qué hace aquí? Le pedí expresamente que esperara fuera. Estoy administrando una dosis especial para estabilizarla». No le dejé terminar. Me acerqué rápidamente a Lucía y puse mi mano sobre su frente. El contacto fue un ancla. Yo dije: «No toque a mi esposa, ya no la toque». El doctor se puso rígido. Trató de sonar profesional, pero su voz se quebró. Él dijo: «Señor Morales, está interfiriendo con un procedimiento vital. Necesito que se retire de inmediato, o llamaré a seguridad». Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. No fue una entrada dramática, sino una irrupción controlada y profesional. Patricia entró primero, vestida con su bata, moviéndose con la precisión de una cirujana. Detrás de ella, como una sombra de autoridad silenciosa, estaba el fiscal Manuel Salazar, seguido por 2 agentes de policía con uniformes discretos y pulcros. El doctor se quedó petrificado, la jeringa aún en el aire. Mis suegros, que habían entrado corriendo al oír la conmoción, se detuvieron en la puerta, con la calma por fin hecha añicos. Patricia no perdió un segundo. Se dirigió al doctor. Ella dijo: «Doctor, nombre falso. En virtud de la Orden Judicial 2023-A, el tratamiento de la señora Lucía Valdés queda bajo la supervisión de la doctora Patricia Robles. Retire sus manos de los equipos inmediatamente». El doctor intentó protestar, su cara volviéndose escarlata. Él dijo: «Esto es absurdo. Están violando el protocolo hospitalario. Yo soy el médico a cargo». Salazar dio un paso adelante. Su voz era grave, sin emoción. Salazar dijo: «Queda usted detenido, doctor. Agentes, aseguren al sospechoso. Está bajo arresto por intento de homicidio y fraude. Con fines probatorios, incauten inmediatamente esa jeringa y el vial que está sobre la mesa auxiliar. Doctora Robles, proceda a asegurar la vía central y a tomar las muestras toxicológicas del suero cuarto para cadena de custodia». Todo sucedió muy rápido. Los agentes inmovilizaron al doctor, quien comenzó a gritar incoherencias sobre sus derechos y su reputación. Era el sonido de un hombre que pierde todo control. Mientras Patricia trabajaba rápidamente, cambiando los fluidos intravenosos de Lucía y extrayendo muestras de sangre y del suero existente, Marta entró. Ella se dirigió inmediatamente al ordenador de la sala y a la bitácora de papel. Marta dijo a Salazar: «Fiscal, aquí está el expediente de la paciente y la bitácora de enfermería. Confirmo que el doctor, nombre falso, alteró los registros a mano en la bitácora de las 13:45. Mis suegros estaban en la puerta, inmóviles. La máscara de compasión se había caído por completo, revelando la furia cruda y el pánico. Mi suegra, Elena, intentó acercarse a mí, quizás para rogar o manipular por última vez. Ella dijo desesperada: «Alejandro, por favor, esto es un malentendido. Somos familia. El bebé necesita a su abuela». Salazar se volteó hacia ellos con una mirada de hierro. Salazar dijo: «Don Ricardo y doña Elena Valdés, ustedes también están bajo custodia para ser interrogados en relación con el intento de homicidio de su hija, el fraude de seguros y la falsificación de documentos. Agentes, escolten a los señores al vehículo». Fue un silencio más pesado que el luto. Mis suegros fueron retirados sin oponer resistencia física, solo con la mirada llena de un odio gélido, dirigido principalmente hacia mí, el hombre que había arruinado su plan perfecto de riqueza rápida. Mi atención regresó a Lucía. Patricia había logrado estabilizarla. Patricia me dijo: «La hemos asegurado, Alejandro. Era propofol en dosis masivas. Si hubieras tardado 5 minutos más, hubiera entrado en paro respiratorio. Necesitamos sacarla de aquí ahora mismo. El hospital está comprometido, y aunque ya tienen a los responsables, no es seguro.
La orden judicial incluye la transferencia inmediata a la unidad de seguridad de un hospital federal. Ver a Lucía siendo trasladada en esa camilla, en medio del despliegue policial, era surrealista. Era la primera vez que la movían con un propósito de vida, no con la intención silenciosa de su muerte. Yo me fui con ella. El bebé ya estaba siendo transportado por una oficial de policía encubierta, y Marta a la otra unidad segura, por una ruta diferente. Nunca sentí más alivio que cuando vi a Lucía instalada en una habitación nueva, blindada y vigilada. La doctora Patricia se quedó conmigo. Ella comenzó el lento y cuidadoso proceso de reducir los sedantes y eliminar las toxinas de su sistema. Me dijo que iba a ser un camino largo, que no sabíamos cuándo iba a despertar ni si habría secuelas, pero que ahora estaba en manos seguras. Me senté junto a su cama, ya sin la necesidad de fingir calma o duelo. Solo había cansancio. Miré el anillo de matrimonio en su dedo. Había pasado 1 año y medio desde el día de su muerte ficticia. Y yo finalmente había detenido el plan. La justicia silenciosa se había puesto en marcha. El doctor corrupto, mis suegros, las pruebas, todo estaba ahora en manos de la ley. Mi única preocupación era que Lucía abriera los ojos. Si a usted le parece que todo este relato es increíble, espere a que le cuente lo que sucedió cuando por fin se abrieron esos ojos, y la verdad que tuvimos que enfrentar en la sala de audiencias. Si le interesa saber cómo terminó esta historia, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse la última parte de este testimonio. Soy Alejandro Morales, tengo 52 años, y lo que voy a contar es la conclusión de un infierno que duró poco más de 1 año y medio. Es la historia de cómo intentaron borrar a mi esposa, Lucía, y de cómo sus padres planearon su muerte lenta para quedarse con todo. Cuando descubrí que Lucía no estaba muerta, sino sedada y a la espera de una orden de no reanimar, la lucha se convirtió en una carrera contra el tiempo. Yo tenía las pruebas, los aliados correctos, la doctora Patricia, la enfermera Marta, el fiscal Salazar, y un plan, pero ellos tenían el control físico de la situación en ese hospital. El clímax no fue un enfrentamiento a gritos, fue una confrontación silenciosa en una habitación fría, llena del olor a desinfectante y desesperación, donde el único ruido era el pitido monótono de los monitores que mantenían a Lucía en el borde. Lo que sucedió en ese momento definió el resto de nuestras vidas. El doctor Damián, el médico corrupto contratado por mis suegros, no parecía alterado. Tenía la calma pulcra de un sicario que ha hecho su trabajo 1000 veces. Había entrado a la habitación de cuidados intensivos, donde Lucía seguía conectada, con una jeringa en la mano. Lo detuvimos justo cuando estaba a punto de inyectar una combinación de sedantes y relajantes musculares. Él pretendía simular una falla orgánica repentina, un evento natural que simplemente se aceleró debido a su frágil estado. La doctora Patricia Robles fue la primera en actuar. Ella se interpuso, bloqueando el acceso a la vía intravenosa de Lucía. «Doctor Damián, ¿qué está inyectando?», preguntó Patricia con una voz que era firme, pero baja, consciente de la gravedad de la situación y del peligro de alterar a un hombre que estaba cometiendo un crimen justo en ese momento. Damián intentó pasarla por alto. «Simplemente estoy ajustando la dosis de midazolam. La paciente está experimentando cierta agitación superficial». «Eso no es midazolam», replicó Patricia señalando el vial. «Esa combinación es letal. Está intentando asesinarla». En ese instante, Damián perdió la compostura que lo había mantenido enmascarado durante semanas. Su rostro se torció, y en lugar de discutir, intentó empujar a Patricia. Yo intervine inmediatamente, colocándome entre él y la cama de Lucía. No hubo golpes, solo una lucha por el espacio, una fuerza silenciosa que empujaba la maldad hacia atrás. Justo en ese momento, las puertas se abrieron. El fiscal Manuel Salazar entró con varios elementos de la policía de investigación, todos vestidos de civil. Salazar no alzó la voz, simplemente mostró la orden que traía en la mano. Era una orden judicial que cubría múltiples puntos: la detención inmediata del doctor Damián y de mis suegros, el traslado de Lucía y de nuestro hijo recién nacido, Ernesto, a un hospital de máxima seguridad bajo custodia judicial, y la incautación de todos los registros médicos y financieros relacionados con el caso. El caos se desató,
pero fue un caos contenido por la legalidad. Damián fue esposado. No dijo una palabra, solo nos miró, a Patricia y a mí, con un odio frío y absoluto. Yo sabía que en ese instante se había dado cuenta de que todo su meticuloso plan se había derrumbado por la desconfianza de una viuda que no era viudo. Mis suegros, por otro lado, no estaban en el hospital en ese momento. La policía los encontró una hora después en su casa, sentados en el comedor, aparentemente revisando los planos de nuestra casa que ya consideraban suya. Según me informó Salazar después, la detención fue menos dramática de lo que uno esperaría de gente tan calculadora. Simplemente se sentaron allí, sin ofrecer resistencia, como si la policía fuera un inconveniente temporal, no el fin de su libertad. La arrogancia que habían mostrado conmigo se mantuvo hasta que las esposas se cerraron. El proceso de asegurar las pruebas fue metódico. Salazar y su equipo confiscaron los registros computarizados y en papel. Se tomaron muestras toxicológicas de Lucía inmediatamente. Esto era vital para demostrar el patrón de sedación inadecuada y forzada que la había mantenido en coma. Recuerdo haberme quedado en esa habitación, sintiendo una oleada de alivio tan profunda que casi me ahoga. Lucía estaba a salvo, por fin. El traslado de Lucía y Ernesto fue discreto. Ella fue llevada en una ambulancia especializada, con Patricia a su lado. Yo seguí el convoy hasta el Hospital Central de la ciudad. Un lugar bajo control estricto, donde nadie podría acceder a ella sin una orden directa del fiscal. En ese momento, yo no era su esposo, sino un testigo clave, un protector y el responsable de nuestro hijo. Los días siguientes fueron una espera agonizante, pero diferente a la anterior. Antes, la espera era un tormento silencioso bajo amenaza. Ahora, era una espera de recuperación, respaldada por la ley y la esperanza. Ernesto estaba bien. Era un bebé tranquilo, ajeno a todo el horror que había marcado sus primeras semanas de vida. Lo tenía conmigo, en la casa que ya no era una trampa, sino un refugio temporal. Una semana después del arresto, recibí la llamada de Patricia. Me dijo que Lucía había mostrado signos de actividad cerebral. Estaban reduciendo gradualmente la sedación. La espera era crucial para evitar daños neurológicos, pero el cuerpo de Lucía, joven y fuerte, estaba respondiendo. El momento en que Lucía despertó no fue sacado de una película. No hubo un despertar dramático, sino un parpadeo lento, confuso. Cuando entré en la habitación y me vio, su reacción fue de extrañeza. No había reconocimiento inmediato, solo una mirada vaga. Había pasado demasiado tiempo bajo la influencia de sedantes. Patricia me había preparado. Alejandro, debes ser paciente. Tiene que asimilar un trauma inmenso. Habla con calma, sé tú mismo, pero no la agobies. Me senté a su lado. Le tomé la mano, sintiendo la fragilidad de su piel contra la mía. Le hablé de Ernesto, de nuestro hijo, de lo sano que estaba. Ella no podía hablar todavía, solo asentía con dificultad. Tardó varios días en poder hilvanar frases completas. Cuando lo hizo, me preguntó por su madre. Fue la pregunta más difícil de mi vida. Tuve que explicarle con la mayor delicadeza posible la verdad, que sus padres la habían traicionado, que habían planeado su muerte y que estaban bajo arresto. Le conté cómo nos habían mentido sobre su muerte en el parto y cómo habían intentado usar su cuerpo sedado para robar nuestra vida. Lucía no lloró ni gritó, simplemente se quedó en silencio, absorbiendo la traición. Era un dolor frío, más profundo que la tristeza. Al final, cerró los ojos y dijo dos palabras que resonaron en la habitación del hospital. Quiero testificar. Su testimonio fue la pieza final en el rompecabezas. Cuando estuvo lo suficientemente estable, el fiscal Salazar tomó su declaración en el hospital, grabada y notariada. Ella confirmó las presiones financieras previas, los intentos sutiles de sus padres porque Lucía hiciera un testamento a favor de ellos, y el control abusivo que ejercían sobre sus finanzas, incluso antes del embarazo. El juicio se llevó a cabo 6 meses después de la intervención. Fue un proceso largo y detallado. El fiscal Salazar no dejó piedra sin remover. La evidencia era irrefutable. Primero, los documentos falsificados. Mi suegro había falsificado la firma de Lucía en un testamento que le cedía todos nuestros bienes si ella moría en el parto, incluyendo la casa que yo había pagado antes de conocerla.
pero que pusimos a nombre de Lucía por confianza. Segundo, las transacciones. Las transferencias no autorizadas de las cuentas de Lucía sumaban casi $2 millones, desviados a cuentas offshore y a una empresa fantasma registrada a nombre de su hermana, que también fue implicada. Tercero, el seguro de vida multimillonario. Habían activado una póliza de seguro de vida a mi nombre, con Lucía como beneficiaria, pero con una cláusula modificada que, si ella moría antes que yo, el dinero iría a parar a una fundación controlada por mis suegros. Cuarto, el testimonio médico. La doctora Patricia presentó un informe devastador sobre el patrón de sedación forzada. El informe toxicológico demostró que Lucía había estado recibiendo dosis que, aunque no eran inmediatamente fatales, la mantenían en un estado vegetativo inducido, haciéndola vulnerable a cualquier complicación natural que el doctor Damián pudiera acelerar. Quinto, el testimonio de Valeria Ochoa. La exvíctima que había contactado con Patricia confirmó el patrón de fraude financiero, violencia y manipulación médica que esta familia y el doctor Damián habían usado antes. Su relato fue fundamental para demostrar premeditación y reincidencia. El clímax legal fue cuando el doctor Damián intentó defenderse argumentando que simplemente había seguido órdenes y que estaba tratando la condición de la paciente con medios agresivos, pero necesarios. La jueza no aceptó la defensa. La condena fue severa. Mis suegros, junto con la hermana de Lucía y el doctor Damián, fueron declarados culpables de intento de homicidio calificado, fraude, falsificación de documentos, robo y conspiración. Las penas fueron largas. Mis suegros y Damián recibieron condenas que superaban los 20 años en prisión. El doctor Damián, además, perdió su licencia médica de forma permanente y se le impidió ejercer cualquier actividad relacionada con la salud. Cuando salimos del tribunal ese día, no hubo celebración. Solo había un silencio pesado. La justicia se había hecho, pero el costo emocional fue inmenso. El alivio no era euforia, sino la retirada de un peso insoportable. El siguiente paso fue la recuperación. Mediante acciones legales coordinadas por Salazar, logramos recuperar la mayor parte de los bienes robados y el dinero desviado. El testamento falsificado fue invalidado, y nuestra casa, mi casa, quedó legalmente libre de cualquier reclamo. Mi enfoque total se centró en la recuperación de Lucía y en la crianza de Ernesto. Lucía, a pesar de la estabilidad física, tuvo que pasar por una terapia intensa para superar el trauma de la traición y el miedo de haber estado tan cerca de la muerte a manos de su propia familia. Fue un proceso lento, lleno de días buenos y días muy malos. Durante el primer año y medio, yo obtuve la custodia total de Ernesto. Me dediqué a ser padre. Cambié pañales, di biberones y me aseguré de que nuestro hijo creciera sintiéndose seguro. Lucía, por su parte, necesitaba encontrarse a sí misma, lejos de la sombra de su familia y del horror del hospital. Ella se estabilizó gradualmente. Recuerdo el día en que sonrió de verdad por primera vez desde el parto. No fue una sonrisa forzada, sino un destello genuino. Fue el día en que me di cuenta de que, si bien la familia biológica la había destruido, la vida aún podía reconstruirla. Con el tiempo, nuestras vidas tomaron caminos diferentes, pero paralelos. El vínculo de Ernesto siempre nos unirá, pero el trauma que compartimos transformó nuestra relación matrimonial en una amistad profunda, basada en el respeto y la supervivencia. Ella necesitaba una nueva vida, libre de la historia que la había encadenado. Hoy, un año y medio después de que todo terminara legalmente, Lucía vive en otra ciudad. Ella está bien. Ha terminado de recuperarse y está construyendo una vida nueva y sana. Incluso encontró a alguien que la respeta, un hombre que no la manipula ni la asfixia. Eso me da una paz inmensa. Lo más importante para mí era su bienestar, no la posesión. Ernesto, nuestro hijo, me llama papá. Es un niño feliz, completamente ajeno a la oscuridad que lo rodeó al nacer. Yo sigo aquí, más viejo, con 52 años y una calma que antes no conocía. La lección más grande que aprendí es que uno nunca debe ignorar los propios instintos. Esa sensación fría que tuve al ver la sonrisa de mis suegros en el hospital era real. Era la verdad gritando desde el fondo de una mentira. Aprendí que la justicia no siempre es ruidosa o rápida,
pero puede ser exhaustiva y definitiva. Si la gente que amas está en peligro, si sientes que algo fundamentalmente anda mal, tienes que luchar. Tienes que reunir las pruebas, encontrar tus aliados, y aunque tiemble el pulso, tienes que enfrentarte a la oscuridad, incluso si esa oscuridad lleva el rostro de la familia. Al final, logramos la paz, la dignidad y recuperamos lo más importante, a Lucía y a nuestro hijo. La vida sigue, y lo hace con la tranquilidad de saber que no hay más sombras en nuestras puertas. Si te ha conmovido esta historia y quieres escuchar más testimonios sobre injusticia familiar y la búsqueda de la verdad, no olvides suscribirte. Déjame un comentario si alguna vez sentiste que tus instintos te salvaron de una situación difícil.